Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, tu pueblo se ha reunido en esta mañana, en este lugar, con la expectativa gozosa, no solamente de adorarte y que tú recibas su adoración, sino también, Señor, de escuchar tu voz. Y nosotros oramos, porque así tú lo has prometido en tu palabra, que tú, oh Dios del cielo, desciendas en una forma especial en medio nuestro, que tú hables a tu pueblo, que tú hables a tu congregación, diciéndole, Señor, aquellas cosas, no que ellos quieren oír, sino, oh Dios del cielo, aquellas cosas que tú les quieres decir por medio de la predicación y de tu siervo en esta mañana. Nosotros oramos para que tú bendigas, Señor, la exposición de tu palabra y aquel que la va a exponer, pero que bendigas también a cada uno de los hermanos. Y aún si hay en medio nuestro alguien que todavía no ha abrazado a Cristo como Señor y Salvador, que tú le concedas, Señor, tal privilegio también por medio de la predicación. Oramos, oh Dios del cielo, que en todo lo que nosotros hagamos en este momento, solamente tú recibas la honra y la gloria, porque tú la mereces. Pero que conforme a tu voluntad y misericordia, las bendiciones sean para nosotros. En Cristo Jesús te suplicamos estas cosas. Amén. Gracias, pueden sentarse. Yo espero que hayan podido notar que este pasaje que acabamos de leer se encuentra situado en el Sermón del Monte. Algunos estudiosos entienden que este no es en realidad un discurso, que no es un solo sermón, sino que fueron enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio de manera separada y en diferentes ocasiones. Sin embargo, nosotros creemos que este es un sermón, que este es un discurso, o por lo menos, si Cristo no predicó esto en un solo discurso, Mateo lo recopiló de esa manera y Mateo lo ordenó de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros estudiamos este pasaje conocido como el Sermón del Monte, un pasaje que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 o principio del capítulo 8, nosotros podemos ver que hay un orden que es fácilmente identificable en la medida en que nosotros avanzamos en el estudio de este sermón. Este sermón comienza en el capítulo 5 y la primera sección de este sermón, de este mensaje, describe el carácter o la característica que deben tener los ciudadanos del reino de los cielos. Versículos 1 al 9. En los versículos 10 al 12, el Señor nos habla acerca de la reacción del mundo hacia los cristianos, precisamente porque son como son y porque se comportan como se comportan. El mundo va a perseguir a los cristianos.
el Señor les dice a los discípulos: no esperen la aceptación ni la admiración del mundo, sino más bien el rechazo y el maltrato del mundo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Asimismo persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En los versículos 13 al 16 del capítulo 5, el Señor nos habla ahora acerca de el deber que nosotros tenemos los cristianos, la responsabilidad de los cristianos frente al mundo, a pesar de ser el objeto y el maltrato del mundo. A pesar de ser el objeto del rechazo y del maltrato del mundo, estamos llamados a servirle al mundo como sal y luz del mundo. A partir del versículo 17 o en los versículos 17 al 19, el Señor establece cuál es la relación que Él tiene como Mesías con el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es su relación con las Escrituras antiguo testamentarias? Debido a que lo que Él había dicho ya no encajaba con la idea que los judíos se habían forjado en su mente, en su imaginación, acerca del Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, Cristo se adelanta a ese pensamiento de ellos y entonces en el versículo 17 afirma que Él no había venido para abrogar la ley o los profetas, que su vida, su obra, sus enseñanzas estaban en total y perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. En el versículo 20 Jesucristo declara del capítulo 5 que nuestra justicia, la justicia de los cristianos, debe ser superior a la justicia de los escribas y los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A partir del versículo 21 del capítulo 5, el Señor Jesucristo va a especificar en qué cosas nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y a los fariseos. En primer lugar, nos dice que nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y los fariseos en el sentido en que nosotros nos relacionamos con la ley de Dios. Versículo 21 hasta el final del capítulo 5. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo dice que nuestra justicia debe superar la justicia de los escribas y los fariseos en la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, en una forma personal, en una forma secreta. Versículos 1 hasta el versículo 18. En el versículo 19, desde el versículo 19 hasta el versículo 24, el Señor dice que nuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos en la manera en que nosotros buscamos las cosas materiales o la perspectiva que nosotros tenemos acerca de las cosas materiales y cómo nos relacionamos con ellas. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos al versículo 25. Y este versículo 25, o lo que él va a decir a partir del versículo 25 hasta el versículo 34, hasta el final del capítulo 6, está íntimamente relacionado con los versículos 19 al 24. Por eso el Señor introduce el versículo 25 con una frase conectiva. Por tanto os digo. Por eso, por lo que acabo de decir anteriormente, ahora le voy a decir esto. Esto guarda una íntima relación. No solamente nosotros debemos superar a los escribas y a los fariseos su justicia en la forma en que nosotros nos relacionamos con las cosas materiales, en sentido de manera específica con las riquezas, sino también aún con aquellas cosas que son necesarias, esenciales para la vida y su sostén, como el alimento y el vestido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de beber, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y luego el Señor entonces nos dice que la diferencia esencial entre nosotros y la justicia de los escribas y los fariseos reside en el hecho de que nosotros estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. No debemos preocuparnos excesivamente por las cosas materiales, sino que más bien nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y ese es el tema
que yo deseo compartir con ustedes en esta mañana, en este pasaje. Y hay varias cosas que quiero decir aquí. En primer lugar, si nosotros vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, entonces nosotros tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Nosotros tenemos que aprender a pensar como cristianos. El error que cometieron los escribas y los fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Cristo, es que ellos trataban de buscar el reino de Dios, pero ellos no pensaban bíblicamente, ellos no pensaban como cristianos. Y aquí se levanta una interrogante, quizás de parte de ustedes: pastor, ¿y cómo es que piensan los cristianos? ¿Cómo es que piensan los cristianos? Cuando usted habla de pensar bíblicamente, queremos que usted nos especifique a qué usted se está refiriendo. Bueno, vean el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego de haber afirmado que nosotros no debemos afanarnos, que no debemos preocuparnos excesivamente, ni siquiera por aquellas cosas que son esenciales para la vida y su sostén, como el alimento, la bebida y el vestido, entonces el Señor pasa a hacer una pregunta aquí, una pregunta con el propósito de que los discípulos reflexionen acerca de lo que Él acaba de decir. Ahora noten, queridos hermanos y amigos, el Señor Jesucristo está diciendo: no te afanes por lo que vas a comer, no te afanes por lo que vas a beber y no te afanes por lo que vas a vestir. Ahora, todas estas cosas producen preocupación en nosotros. Es probable que haya personas aquí que nunca hayan tenido carencia de alimentos, pero muy probable que otras aquí sí hayan tenido carencia de alimento. Ahora, es preocupante cuando usted no tiene que comer. Es preocupante cuando usted no tiene que darle de comer a sus hijos, ¿sí o no? Los que han pasado por esa experiencia saben lo que estamos diciendo. Y los que no han pasado suponen, más o menos se imaginan lo que nosotros estamos diciendo. Imagínese que usted se levanta por la mañana, va a la nevera y la encuentra como una playa, solamente tiene agua allí. Y cuando mira para la despensa, está limpia la despensa. Y usted tiene niños pequeños y esos niños comienzan a preguntarle: papi, mami, ¿y el desayuno dónde está? Tengo hambre. Y usted no tiene que ponerle delante. Y lo que es peor, no tiene esperanza de conseguir algo. Porque si usted no tiene que ponerle, pero tiene la esperanza: déjame ir donde fulano, déjame llamar a fulano y él me va a resolver este problema. Pero usted no tiene esperanza. No tiene esperanza, no tiene posibilidad. Eso es preocupante, ¿sí o no? ¿Sí o no? O imagínese que usted se levantó esta mañana dispuesto para venir a la casa de Dios a adorar al Señor. Y cuando usted abre el closet, encuentra el closet limpio, no tiene nada que ponerse allí. No tiene zapatos, no tiene ropa, o de repente el único vestido que usted pensaba ponerse, de repente se da cuenta que no sirve. O va a ir al trabajo. Si es preocupante para las mujeres el hecho de que no tengan una ropa nueva para ir a una fiesta, y eso es motivo de preocupación para ellas, solamente porque no tienen una ropa nueva. Ay, es que ese vestido ya yo me lo puse para ir a tal sitio, entonces no quiero que me vean ese, tengo que ir con uno nuevo. Y eso es motivo de preocupación, el hecho de no tener un vestido nuevo, una cartera nueva o unos zapatos nuevos, o el hecho de que esos zapatos no le combinan con esa cartera, y eso es motivo de preocupación para las damas, ¿sí o no? Ahora imagínese que usted no tenga nada que ponerse. ¿No es motivo eso para preocuparse? Hermanos, a veces leemos las Escrituras, pero sin pensar profundamente en lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y el Señor te está diciendo: no te preocupes por eso. Si no tiene nada que comer, y si no tiene nada que tomar, y si no tiene nada para ponerte en tu cuerpo, no te afanes por eso, no te preocupes excesivamente por eso, no te angusties por eso.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos librarnos de la tiranía del afán frente a esas necesidades imperantes de la vida? El Señor te dice ahora, piensa como un cristiano. Y por eso es que el Señor hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que Él le está diciendo a los discípulos, reflexionen por un momento. ¿Qué es más importante, dice el Señor, la vida o el alimento que la sostiene? ¿Qué es más importante? ¿Qué don es más glorioso? ¿Qué es más glorioso, la vida o el alimento que la sostiene? La vida. Entonces Cristo le está diciendo, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la vida? Dios te dio la vida, Él también te dará el alimento para sostenerla. ¿Qué don es más glorioso, dice el Señor? ¿El cuerpo o el vestido que lo viste? ¿El cuerpo o el vestido que lo cubre? ¿Qué es más importante? El cuerpo no lo venden en la tienda. No lo venden en la tienda. ¿Qué es más importante entonces? El cuerpo. Entonces aquel que te ha dado el cuerpo, aquel que te ha dado lo más grande, lo más glorioso, lo más importante, ¿no te dará también el vestido para que lo cubra? La razón por la que nosotros nos angustiamos excesivamente, nos afanamos sobremaneras por cosas materiales, es porque nosotros en la mayoría de los casos no pensamos como cristianos. Esa es la razón. A propósito, ninguna dificultad y ningún problema y ninguna necesidad tiene el poder en sí mismo para deprimirnos a nosotros o para llevarnos a angustiarnos excesivamente. Ninguno. Porque el Señor está hablando aquí de cosas elementales, cosas esenciales de la vida. La razón por la que nos afanamos, la razón por la que usted ve personas deprimidas, aún cristianos deprimidos, es porque no piensan bíblicamente. Aquel que te ha dado lo más grande, también te dará lo más pequeño. Aquel que te ha concedido lo menos importante, te dará lo más importante, te dará también lo menos importante. Así que en primer lugar, si vamos a buscar el reino de Dios, tenemos que aprender a pensar como cristianos, a pensar bíblicamente. En segundo lugar, si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos nosotros que observar cuidadosamente la naturaleza y aprender de ella. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor ahora te está diciendo, mira, observa cuidadosamente la naturaleza y aprende de ella. Si vas a buscar mi reino, tienes que ser un observador cuidadoso, asiduo de la naturaleza para que aprenda de la naturaleza. Hermano, todo lo que Dios ha creado, entre otras cosas, Dios lo ha diseñado para darnos a nosotros lecciones, para que nosotros aprendamos de la naturaleza. Tenemos que aprender de las aves del cielo. Mirad las aves del cielo. ¿Qué dice el Señor aquí? No siembran. No siembran. Usted nunca ha visto un ave. Los que son de campo, los que saben de agricultura, nunca han visto un ave manejando una yunta de bueyes, preparando la tierra para sembrarla. Nunca ha visto un ave manejando un tractor. ¿Lo han visto? Haciendo los surcos en la tierra. ¿Lo han visto? ¿Han visto un ave? Alguien levante la mano y dígame, yo he visto un ave haciendo eso. ¿Han visto un ave con una saqueta terciada aquí y echando los granos? ¿La han visto? En el campo, por supuesto que no, no siembran. Dice el Señor Jesucristo, no siembran ni ciegan. Ni siembran ni ciegan. No he visto un ave nunca cosechando. Nunca he pasado por
por un conuco, por una finca, por un sembradío, y me he encontrado allí con un ave, con una canasta, recogiendo los frutos allí. No siembran, ni cosechan, dice Cristo, ni recogen en graneros. ¿O acaso se ha encontrado alguna vez usted a un ave en el Banco Popular o en el Banco de Reservas haciendo un depósito de sus gusanos? ¿Ha encontrado en la fila un ave? Aquí depositando los gusanos, guardándolos aquí. ¿Ha visto usted un ave así? No, yo nunca la he encontrado. Nunca me he encontrado en el banco un ave, en la fila del banco, nunca me he encontrado haciendo sus depósitos. Nunca. ¿La ha visto usted? Entonces aprenda de las aves, dice Cristo. Aprendan de las aves. Mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. ¿Quién las alimenta? ¿Quién las alimenta? Dios las alimenta. ¿Y acaso no tendrá Él cuidado de nosotros, que valemos mucho más que una simple avecilla? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Tenemos que aprender de la experiencia humana. Este texto nosotros podríamos traducirlo de otra manera. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a la expectativa de su vida? Podemos traducirlo de esa manera. O sea, no es únicamente hablar acerca de la estatura, de añadir a nuestra estatura, no, a las expectativas que nosotros tenemos en la vida. Nosotros podemos tener muchas expectativas en la vida, pero si no es el Señor que nos concede las expectativas, cumplir con esas expectativas, con esas metas que nosotros tenemos en la vida, nosotros no podemos añadir absolutamente nada a esas expectativas, absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Nadie podrá cambiar ese curso. Nadie lo puede cambiar. Vean lo que dice el Señor en el Salmo 39. Nosotros sabemos que hay atletas que, sometiéndose a cierto tipo de ejercicio, pueden aumentar 1 o 2 pulgadas a su estatura. Así que por eso preferimos mejor esa traducción de la expectativa de la vida, porque eso es una realidad. O sea, hay personas que tienen cierta estatura, pero se someten a ciertos ejercicios, se someten a cierto tipo de entrenamiento y pueden aumentar 1 o 2 pulgadas a la estatura que ellos van a tener si no se someten a ese tipo de entrenamientos. Y eso está científicamente demostrado. De manera entonces que lo que estamos hablando aquí es de las expectativas de la vida. Salmo 39, versículo 4 al 6. Noten lo que dice el salmista aquí. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso es lo que el salmista está diciendo. Exactamente lo mismo que Cristo estaba diciendo. Tú has puesto términos a mi vida, Señor. Por más que yo me afane, olvídate. Yo no podría hacer nada. Si Jehová no edificara la casa, dice el salmista, en vano trabajan quienes, los que la edifican. Si él no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que te levantes de madrugada y vaya tarde a reposar, porque a su amado Dios le dará el sueño. En tercer lugar, tenemos que aprender de la hierba del campo. Versículo 27, 28 al 30. Mateo 6, 28 al 30. Y por el vestido, porque os afanáis,
considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren los lirios del campo, dice Cristo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Nunca hemos visto a un lirio trabajando. No saben de costura, no son sastres, ni modistos, y ni aun Salomón, dice Cristo, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Quién viste la hierba del campo? ¿Quién la viste? Dios. Y si Él viste así a los lirios del campo, los cuales se vistieron o se visten mejor que Salomón, Dios no nos va a vestir a nosotros, que valemos mucho más que una simple hierba, que hoy es y mañana se quema en el horno. Si vamos a buscar el reino de Dios, tenemos que aprender a pensar como cristianos. En segundo lugar, si vamos a buscar el reino de Dios, tenemos que observar cuidadosamente la naturaleza y aprender de ella. Las aves están ahí para que nosotros, entre otras cosas, aprendamos de ella. La hierba, que no nos gusta a nosotros tenerla en el patio, está ahí, entre otras cosas, para que aprendamos de ella. Y aún el cuerpo humano también, para que nosotros aprendamos. Están para darnos lecciones a nosotros. En tercer lugar, si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Versículo 30, una vez más. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí está el problema, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hermano, la vida cristiana es una vida de fe. Pero cuando nosotros hablamos de que la vida cristiana es una vida de fe, no solamente estamos diciendo que la fe es aquella bisagra que nos abre la puerta para nosotros entrar en la salvación. Nosotros pensamos que la fe es un requisito solamente útil para nosotros entrar en la salvación, pero en realidad no es así. La vida cristiana es una vida de fe. Entramos en ella por la fe y nosotros nos mantenemos en la vida cristiana por la fe. Porque por fe andamos, dice Pablo, no por vista. Por fe andamos. Y cuando leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, allí nosotros encontramos que la fe es un principio de vida. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Todos los hombres y mujeres que han vivido conforme a la voluntad de Dios han sido hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuándo una persona es de fe? De dos maneras, según nuestro texto. En primer lugar, por la manera en que la persona habla, reacciona frente a las dificultades de la vida presente. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Noten la conexión. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Cuando usted ve una persona que dice que es cristiana, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo lamentándose y preocupándose por los problemas de esta vida presente, no es una persona de fe. Repito, no es una persona de fe. Ay, ahora, ¿qué yo voy a hacer con esto? Ay, ahora, mire, se me presentó este problema. Ay, esa no es una persona de fe. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Esa no es una persona de fe. En segundo lugar, sabemos que una persona no es de fe por la forma en que actúa frente a las necesidades y adversidades de esta vida. Versículo 32, porque los gentiles buscan. Noten los verbos. En el versículo 31, no te afanes diciendo.
¿Qué comeremos? La forma como hablas acerca de las necesidades, de los problemas que llegan a tu vida. Pero ahora, la forma en que tú reaccionas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos un problema, una dificultad? Cuando llega una dificultad a nuestra vida. ¿A dónde nosotros acudimos? ¿Por qué está matizado, caracterizado nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que nosotros buscamos ansiosamente? Es aquí donde viene ahora el contraste, versículo 33, y lo que nos lleva al cuarto encabezado. Si vamos a buscar el reino de Dios, tenemos que hacer de ese reino algo supremo en nuestra vida. Repito, si vamos a buscar ese reino, el reino de Dios, tenemos que hacer de ese reino algo supremo en nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense el contraste. Versículo 32, porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En cambio, ustedes buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La preeminencia del reino de Dios en la vida de cada ser humano se hace evidente en este texto de dos maneras. En primer lugar, por el modo en que se nos dice que debemos buscar ese reino. Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y eso está en modo imperativo. Es una orden que el Señor nos está dando. Es un mandato. No es una sugerencia. No es una opción. El Señor nos está diciendo, considera esto, y si te parece bien, entonces busca el reino. No. El Señor te está dando una orden y está diciendo, busca ese reino. Y es interesante porque en el texto original, en el griego, eso está en lo que se conoce como un imperativo presente. Y esto debe ser traducido, buscad continuamente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No es algo que nosotros vamos a buscar en un momento dado. Es algo que nosotros tenemos que estar buscando todo el tiempo. Mantente buscando todo el tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, mantente buscando ese reino. Es algo que tenemos que hacer vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, todo el tiempo buscando ese reino. Y en segundo lugar, no solamente por el modo, sino por la manera en que se nos manda a buscar ese reino. Debemos buscar ¿cómo? ¿Cómo? Debemos buscar primeramente el reino de Dios. Ese adverbio allí nos está indicando que es algo que debemos tener. ¿En qué lugar? En primer lugar. En primer lugar. No en un segundo, ni tercero, ni cuarto lugar. Es en primer lugar. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El reino tiene que ocupar un lugar preeminente en mi vida. Es lo que debe estar primero. Es a la luz de lo cual yo debo evaluar todas mis otras metas, todos los objetivos que yo tengo. A la luz de ese reino. Y si esas metas, si esos objetivos, si los propósitos que tengo están en contraposición a ese reino, entonces tengo que rechazarlo. Es a la luz del reino. Resumiendo, si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que aprender a pensar como cristianos. Si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que observar cuidadosamente la naturaleza y aprender de ella.
Si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que hacer de ese reino algo supremo en nuestra vida. Algunas aplicaciones prácticas a modo de conclusión. En primer lugar, el Señor promete bendecirnos con bendiciones espirituales y materiales en la misma medida en que nosotros busquemos en una forma consciente, consistente y diligente el reino de Dios y su justicia. Vean una vez más el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algunos interpretan que todas estas cosas se refiere a la comida, la bebida y el vestido del versículo 25, mientras que otros opinan que se refiere al reino y su justicia. Es decir, algunos están diciendo, algunos intérpretes dicen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Entre paréntesis, comida, bebida y vestido, todo eso será añadido. Otros dicen, no, lo que el texto está diciendo es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, entre paréntesis, reino y justicia, os serán añadidos. Ahora, sea que la referencia sea a la comida, alimento y vestido, o ya sea que sea el reino y su justicia en sí, el principio sigue siendo el mismo. Si nosotros buscamos las cosas espirituales, el Señor ha de añadir las cosas materiales también. Si nosotros nos esforzamos en buscar el reino de Dios y su justicia, el Señor nos dará bendiciones espirituales y nos dará bendiciones materiales. ¿No ese es el ejemplo que tenemos con Salomón? Primero de Reyes, capítulo 3. ¿No ese es el ejemplo que tenemos con Salomón? Dios se le aparece en sueño a Salomón y le dice a Salomón, pide todo lo que tú quieras que te lo voy a dar. Wow, hermanos, ¿no han pensado ustedes en esa oferta del Señor? ¿No han pensado en eso? Suponga que el Señor se le aparece ahora mismo y le dice, mira, hermano fulano, hermana fulana, pide lo que tú quieras que te lo voy a dar. Y nosotros sabiendo que es Dios el que está haciendo esa oferta. Hermano, ¿qué tú le pedirías a Dios? Honestamente, ¿qué tú le pedirías a Dios? Si Él se te aparece ahora mismo y te dice, pide todo lo que tú quieras que te lo voy a dar. ¿Qué tú le pedirías a Dios? Honestamente, hermano, honestamente. Vamos, no te hagas el espiritual ahora, porque ya tú sabes lo que Salomón pidió. No te hagas ahora el espiritual. ¿Qué tú le pedirías a Dios, hermano? ¿Qué tú le pedirías a Dios? ¿Saben lo que pidió Salomón? Ustedes conocen la historia. Salomón le dijo, mira, el pueblo que me ha elegido para ser rey o sobre el que tú me has puesto para ser rey es un pueblo grande, difícil para gobernarlo. Señor, dame sabiduría nada más, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, sabiduría para poder gobernar este pueblo conforme a tu voluntad. Y Dios le dijo, por cuanto pediste eso y no pediste nada para ti, le dijo el Señor, te voy a dar riqueza. Una riqueza que nadie más la ha tenido antes de ti, ni otro después de ti la tendrá. Y te daré una fama que nadie más la ha poseído antes de ti, ni después de ti tampoco. Señores, todavía estamos hablando de Salomón. Y ojo, estamos hablando de Salomón, o se habla todavía de Salomón, no en el contexto cristiano, porque nosotros hablamos de David y de esa gente. No, en el contexto secular, la gente tiene que hablar de Salomón todavía. Tiene que hablar de Salomón todavía. En el contexto secular, la gente tiene que hablar de Salomón. ¿Y quién se lo dio? ¿Quién le dio todo eso? Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Ese es el principio. No te afanes por esas cosas. Si te vas a afanar por algo, afánate por el reino de Dios y su justicia. Y Él te va a conceder todas esas cosas por las cuales la gente se afana.
En segundo lugar, el Señor condena que nos preocupemos excesivamente por las cosas materiales, pero no condena que nosotros seamos diligentes y esforzados en la obtención de esas cosas. Hermanos, ese es el balance que nosotros debemos siempre buscar en Dios y en su palabra. Él te dice: no te afanes, no te preocupes, no te angusties excesivamente por las cosas materiales. Pero con eso Él no está fomentando la vagancia. Hay creyentes que bajo este pretexto, el Señor dice que no me afane. Y ya tienen 2 años sin trabajar con una familia. Y la esposa matada trabajando. Y yo, el Señor dice que no me afane. Él me va a mandar el empleo. No. Mirad las aves del cielo, no se afanan, no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, pero se levantan al amanecer y están hasta el anochecer buscando su alimento. ¿Sí o no? Son diligentes. Y no hay contradicción alguna entre afanarse por un lado y ser diligente por el otro. O sea, no afanarse por un lado y ser diligente por el otro. No hay contradicción. Proverbios 10:4 afirma que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Capítulo 19, versículo 15 dice: el alma negligente padecerá hambre. Hay creyentes que son pobres, ¿saben por qué? Porque son vagos. No quieren trabajar y no les gusta trabajar. Son vagos. Y no van a progresar porque son vagos. Hay que ser diligente. No afanarse, pero ser diligente. En tercer lugar, el Señor no prohíbe que nos planifiquemos ni ahorremos para el futuro, pero sí condena que nos preocupemos excesivamente por el futuro. Versículo 34. Y otra vez aquí hay un balance. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Existe una gran diferencia entre planificar para el futuro y estar ansioso por lo que nos traerá el día de mañana. El Señor no está en contra de la planificación. Lucas capítulo 16, no tenemos el tiempo ya para buscarlo. Lucas capítulo 16, versículos 1 en adelante, versículos 1 al 13 creo. Allí encontramos la parábola del mayordomo sagaz. ¿Y por qué este mayordomo fue sagaz? Y el Señor alabó su sagacidad. ¿Por qué? Porque cuando él supo que lo iban a votar, él planificó para el futuro. Y le dijo: bueno, no voy a mendigar, no voy a salir a la calle a mendigar, ya después que yo he estado en esta posición de ser un gerente de una empresa. No voy a salir a mendigar. ¿Qué hago? No voy a salir a pedir. Un gerente de una empresa importante. Ahora, salir a pedir, no. Bueno, esto voy a hacer. Déjame llamar a los que deben y perdonarle la deuda. Ese sujeto estaba planificando para el futuro. ¿Para qué? Bueno, para que cuando yo esté en necesidad, para que cuando voten de aquí, ellos me reciban en su casa. Él planificó para el futuro. La planificación no es mala, tenemos que planificar. Tenemos que planificar. Pero una cosa es planificar para el futuro y otra cosa es estar ansioso por el día de mañana. Son dos cosas diferentes. Y eso nos lleva a la cuarta aplicación aquí. Dios promete darnos la dosis de gracia necesaria para enfrentar con eficacia los problemas de hoy, de modo que esa dosis no sirve para los problemas de mañana. Voy a repetir. Dios promete darnos la dosis de gracia necesaria para enfrentarlos con eficacia los problemas de hoy, de modo que esa dosis de gracia no nos sirve para los problemas de mañana. Versículo 34, una vez más. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día por sí mismo, nos está diciendo el Señor aquí, tiene bastantes problemas como para nosotros estar pensando en los problemas de mañana.
Vamos a resolver los problemas de hoy, los problemas que llegaron hoy, vamos a resolverlos hoy. Y la gracia que el Señor nos da son para los problemas de hoy, no para los de mañana. Déjalo de mañana que lleguen tranquilos, que ellos van a llegar solos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ellos van a llegar. Ay, mañana tengo que ir a tal sitio. Ay, ahora yo tengo. Deja que eso llegue. Deja que llegue el de mañana. Resuelve lo de hoy. Y vamos a resolver lo de hoy, ¿cómo? Buscando el reino de Dios y su justicia. Es así como vamos a resolver lo de hoy. Hermanos amados, no existe una prueba más contundente, más clara y contundente de la autenticidad de nuestro cristianismo que la manera en que nosotros enfrentamos los problemas que llegan a nuestra vida. Si nosotros no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino que por el contrario, vivimos afanándonos, buscando las cosas de esta vida presente, es muy probable que la gracia de Jesucristo no haya obrado todavía salvación en nosotros. Si pues, dice Pablo, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes serán juntamente manifestados con Él. Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor añadirá lo otro. El Señor nos conceda buscar ese reino. Padre, gracias te damos porque el Rey ha llegado y trajo consigo la apertura del reino. Y nosotros hemos sido llamados, Señor, a ese reino. Pero qué lástima que a veces nosotros no apreciamos ni valoramos en su justa dimensión el hecho de que seamos súbditos de ese reino. Y estamos nosotros enfocados, estamos nosotros perdiendo el tiempo buscando migajas seculares, migajas materiales que pertenecen a esta vida presente, cuando tú has puesto delante de nosotros todo un banquete de bienes espirituales y aún ha prometido añadir las cosas materiales si nosotros buscamos ese reino. Señor, ayúdanos conforme a tu voluntad, ayúdanos para que nosotros podamos ser personas creyentes que se caractericen, Señor, por buscar el reino y su justicia, para que tu nombre pueda ser alabado, exaltado en medio, oh Dios del cielo, de un mundo que está entenebrecido, para que aquellos que no te conocen por medio nuestro puedan ver tu gloria, para que puedan ver ese reino, para que puedan desear entrar en ese reino. Oh Dios del cielo, y para nuestra propia bendición, ayúdanos a buscar ese reino. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.